Bueno, muy buenos días a todos. Estamos hoy aquí con unos invitados especiales para hablar del tema de derecho internacional. Eh, Valentina Ramírez, buenos días. Sebastián David Caro, buenos días. Eh, y Juan Manuel Sanabria, que era otro invitado, pues no nos pudo acompañar. Está cerrando un contrato de exportación de uchuvas, entonces pues no alcanzó a llegar. Bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Inicialmente vamos a dar como un panorama general para dar paso a Sebastián, que nos tiene muchas cosas para contar sobre la ley mercatoria del derecho mercantil. Bueno, adelante, por favor. Tenemos dos temas centrales, el derecho mercantil y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Bueno, ¿qué nos trae acá? Este tema central del derecho mercantil internacional está centrado en teorías y obligaciones de los contratos, esos principios y normas a los que acudimos o que están inmersos en todo este tema de comercio internacional. La ley mercatoria, por su parte, en sus inicios fue una ley hecha por y para comerciantes y es aplicada por comerciantes. Es importante mencionar que en la actualidad dentro de esos comerciantes hay unos actores que sobresalen y son las multinacionales. ¿Y por qué hacemos una mención especial? Porque las multinacionales pueden llegar a tener tanto poder que influyen en los gobiernos. Y al influir en los gobiernos, digamos, tienen una influencia también en esos procesos de negociación, por lo menos desde la parte política, y por eso digamos que hacemos una mención especial. ¿Cuáles son esos instrumentos de armonización de la ley mercatoria? Bueno, estamos hablando de que ha habido a lo largo del tiempo una estandarización de contratos, de las cláusulas, para llegar a algunos modelos estándar. No quiere decir esto que son los únicos modelos a aplicar. Obviamente, digamos, eso depende de la negociación entre las partes, pero en la medida en que se han dado estos tipos de contrato, pues se han ido asumiendo, digamos, como modelos, como algo de estandarización. La fuente de información jurídica que regula la contratación mercantil internacional, tenemos a la Cámara de Comercio Internacional, las costumbres y contratos estándar que mencionábamos anteriormente, formulados por esas agencias internacionales. Principios como el pacta sunt servanda, que los contratos deben de cumplirse según sus términos. Y ahora vamos a hacer una mención también de los contratos, y es que los componen unas partes, digamos, específicas, que más o menos son estándar para todos. Los jueces juzgan controversias según la ley que las partes hayan dispuesto, entonces según esos acuerdos que se establecieron entre las partes. Sobre las normas de propiedad intelectual que más adelante Valentina nos va a ampliar, es importante decir que hay una clasificación, digamos, esto es un tema muy amplio, pero hay unas normas de carácter general comunes a la información y documentación, hay unas relativas a la información sobre patentes, otras a la información sobre marcas y otras relativas a los diseños. Eh, es importante mencionar acá que esto va muy unido a todo ese tema de propiedad intelectual, de los intangibles. Los intangibles son esos productos o servicios que están muy ligados al conocimiento y a la generación de conocimiento, y como su nombre lo dicen, pues generalmente no se pueden tocar, no son palpables, pero el hecho de que no sean palpables no quiere decir que no sean un producto negociable. De hecho, sí, y por eso va muy amarrado, si digamos, tiene todo este despliegue que hablábamos de marcas, de diseños, porque van muy ligados a la generación de conocimiento de personas, de empresas jurídicas, y digamos que tiene su propia regulación. ¿Por qué todo este tema? ¿Por qué traemos a colación todo este tema? Pues porque estamos inmersos en un mundo donde hay comercio, donde hay un intercambio de bienes, de servicios entre varias partes, generalmente entre unos compradores y unos vendedores. Esos contratos, esos tipos de contratos en el comercio internacional, hay algunos tipos que predominan. El que más vamos a encontrar es el contrato de compraventa internacional, que se da entre dos partes, un comprador o importador y un vendedor o exportador.
También, además de estos principales actores, existen otros actores como las mismas instituciones, el mismo gobierno, organismos que han generado políticas, la banca, todos estos organismos que financian estos procesos de comercio. Las aseguradoras también tienen mucho que ver porque todo esto implica un riesgo que hay que asumir y que no solo asumen compradores y vendedores, sino que están apalancados o apoyados por todas estas aseguradoras. ¿Qué otro contrato tenemos? El joint venture. Y son estos acuerdos o asociaciones que se hacen para productos específicos, para unos procesos contractuales específicos. Digamos que ambas partes asumen igual riesgo. Otro contrato que encontramos a menudo y lo vemos mucho y cuando vemos aquí estas marcas de Subway, de Dunkin' Donuts, son esos contratos de franquicia donde haya una parte que ha generado todo esto y lo que hace es a través de una retribución económica dar un permiso de uso de la marca en otras partes. Está el contrato de distribución muy ligado a todo el tema de mercancías, donde una empresa central o un productor central, pues tiene unos distribuidores y hace contrato con estos distribuidores a nivel mundial. También está todo el tema de agencia comercial internacional, donde esa empresa o ese actor vendedor consigue una agencia que, digamos, le ayude a gestionar todo el tema de bienes y servicios en otras partes del mundo. Estos en general, digamos que son los tipos que más se repiten, hay otros, pero aquí estamos muy centrados en ese contrato de compraventa internacional. Ya vamos a dar paso a Sebastián para que nos siga contando más del tema. Sebastián, bienvenido nuevamente. Hola Claudia, buenos días para todos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Sebastián. Bien, ahí me escuchas bien, ¿sí? Sí. Bien, hola, buenas tardes para todos. Igualmente me presento, soy Sebastián Caro. A continuación vamos a hablar de un tema grosso sobre el derecho mercantil internacional, entendiendo que es la base fundamental para la generación de nuevos comercio internacional, pero previamente a hablar del concepto y demás de glosación del tema, quisiera empezar con el antecedente como tal, del cómo surgió el derecho mercantil internacional, para entender todo el trasfondo del cómo fue el surgimiento y la evolución en el paso desde la creación del prehistórico hasta la época moderna. Bueno, para empezar, lo subdividimos en cuatro fases principales. La fase prehistórica, que es donde se surge el comercio. En esa época de las primeras, inicios de las primeras civilizaciones fue donde empezaron a crear las primeras relaciones comerciales entre unas regiones y otras. Entonces fue el primer paso. Traigo a colación las leyes de Urnamú, que se trata de unas leyes escritas que se conocen desde la civilización Mesopotamia, en la cual se establecen las primeras regulaciones de la compraventa, el transporte y la responsabilidad civil, entre otros aspectos, a grosso modo. En un segundo etapa encontramos a la época romana. Se establece las primeras bases del derecho mercantil moderno, en los cuales se destacan las regulaciones sobre la compraventa, el transporte marítimo y el terrestre, y las primeras asociaciones comerciales. Y pues esto como tal ha influenciado al derecho mercantil hasta hoy en día. En la tercera fase encontramos a la Edad Media, a las leyes de las ciudades italianas, las cuales son Venecia, Florencia y Génova, en las cuales estas leyes comerciales regulaban el comercio marítimo y terrestre, pues de esta época, generando mayores asociaciones comerciales entre las diferentes regiones. Y finalmente ya en la época moderna, en la época que estamos actualmente, eh, pasaron dos sucesos importantes. El primero es el Código de Comercio 1807, que es que el primer código moderno en el cual se regula lo llama de manera más formal los derechos de compraventa, el transporte y la navegación, y asimismo empezar a generar más apertura de la globalización y tener una mayor responsabilidad civil. Por otro lado, tenemos el Uniform Commercial Code de United States, en lo cual ya se regula como tal las transacciones comerciales, incluyendo el transporte y la garantía y pues ya los pagos electrónicos. Obviamente, entendiendo cada una de las cuatro fases, se remontan desde la misma antigüedad, pero han sido hincapiés para generar ya
las leyes que tenemos hoy que nos regulan y de asimismo los organismos internacionales con lo cual se basa el derecho mercantil internacional. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué es el derecho mercantil internacional? Pues es la rama del derecho encargada de regular las relaciones comerciales entre países y empresas de diferentes países. Obviamente es un tema muy amplio, en las cuales se atacan cuatro ramas principales, las cuales son el derecho de los negocios internacionales, donde se regulan aspectos legales que afectan a las empresas que realizan transacciones comerciales internacionales. Tenemos también al derecho aduanero, pues que en esta como tal regula el comercio internacional de bienes y servicios y se encarga de establecer las normas y los procedimientos que se llevan a cabo. En tercer punto encontramos el derecho de la competencia internacional. Valga la redundancia, establece las prácticas para prevenir antidumping, la discriminación de precios, como el monopolio y todas las prácticas anticompetitivas que se pueden generar en el acto del comercio. Por otro lado, finalmente, el derecho internacional de la propiedad intelectual se encarga de proteger los derechos de propiedad intelectual de las empresas que realizan transacciones comerciales. Bueno, como tal, el objetivo del derecho mercantil internacional es establecer ese marco legal para facilitar y regular las transacciones comerciales entre unos y otros, protegiendo así los derechos e intereses que tiene cada empresa, cada país, con el fin de favorecer un comercio más, más eficiente y a la vez promover la seguridad en el comercio global. Yo Bueno, creo, Sebastián, que es importante aquí, para no ujú, perdernos de lo que acabas de decir, es que ese comercio viene de vieja data. Lo que pasa es, es que en los tiempos modernos lo que se ha hecho es darle como más pautas, establecer esas reglas del juego más claras, porque de hecho siempre hemos tenido esas dos partes, esos comerciantes que llamamos, quien vende, quien compra, y lo que ha permitido el derecho en el comercio, en los negocios internacionales es eso, ir afianzando unas relaciones establecidas bajo unos principios de acuerdo, en que las partes salgan, digamos, beneficiadas o que vayan a perder lo menos posible, pero siempre bajo unas reglas de juego claras. sí, Adelante. sí, sí, eso es verdad. Igualmente, obviamente, hay que tener en cuenta que, pues, obviamente, hoy en día existen varios organismos, entes que regulan el comercio. Más adelante le vamos a explicar un poco de ello, pero pues sí, todo ha sido un proceso al momento que hoy encontramos hoy en día un comercio más factible para hacer negocios internacionales y obviamente vamos a hablar un poco de cómo está Colombia en relación al derecho mercantil internacional. Bueno, Colombia, como en nuestro país, como tal, es perteneciente a varias organizaciones, a varios convenios internacionales, que es lo que le hace a un país que sea abierto a una economía para generar mayor creación de negocios internacionales. Cabe destacar que algunas de las más importantes son la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina y el Tratado de Libre de Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Como tal, Colombia se encuentra principalmente regulado por la Constitución Política de Colombia, la Ley de Comercio Internacional y la Ley de Arbitraje. Este sistema está regulado por la ley por la ley de arbitraje y es administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Bueno, como tal, entendiendo esta disciplina es importante para Colombia, pues para que sea un país competitivo, de economía abierta y asimismo generar una mayor protección tanto para los inversores como nosotros como exportadores. Entonces es algo vital que esta seguridad jurídica esté existente en las empresas, promoviendo así el desarrollo del comercio internacional del país. Sebastián, Bueno, sí, qué ujú, importante nuevamente esto que nos estás mencionando respecto a Colombia. Les decía al principio que habían unos tipos de contrato, pero que también esos contratos tienen como unas partes esenciales, unos componentes. Uno de ellos es diferenciar esas dos partes, un comprador, un vendedor, pero también el objetivo o el objeto del contrato. ¿Para qué se establece un contrato? Para fijar esos términos o esas pautas bajo las cuales se va a desarrollar una actividad, en este caso de comercio. Otra parte importante y que pega mucho con lo que dices es el contenido esencial de los compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos o esos acuerdos, eso que queda en ese contrato que puede ser escrito, pero que también puede ser verbal?
en el tema del comercio internacional. No necesariamente estamos hablando como lo conocemos tradicionalmente bajo las leyes colombianas en los contratos, algo escrito, firmado por las partes, sino que aquí también lo verbal digamos que es legal. ¿Y qué quedan estos compromisos? Queda un tema de precio, hay un precio que se acuerda entre las partes sobre el producto que se va a comercializar, hay unas garantías de entrega, unas condiciones que son lo que conocemos como Incoterms, pero también algo muy importante que pega con lo que dices y es el riesgo. Y en el riesgo se estudia el riesgo país. ¿Cuáles son esas condiciones que ofrece el país? No solo que haga parte de estas organizaciones, sino que tenga también las reglas claras y haya seguido estos acuerdos, porque eso representa, digamos, una solidez o una confianza en la otra contraparte, que en estos contratos internacionales, pues las partes están en diferentes países y estos asuntos de las leyes, de los tribunales de arbitraje, bueno, de este riesgo país tiene mucho que ver con el panorama político y económico que, como decías, da mucha confianza en el tema de comercio que Colombia haya suscrito y haga parte de estas organizaciones. Adelante, gracias. Sí, igualmente para reforzar un poco la idea del contrato de compraventa, estas surgen dependiendo de las necesidades y circunstancias de lo que se quiere exportar, dependiendo de lo que quieren intercambiar de las diferentes regiones. Y pues gracias a ello existen diferentes entes reguladores, organismos reguladores, pues que favorecen ese intercambio entre unos y otros. Cabe aclarar que, pues ya para finalizar esta parte, estos organismos reguladores, cada uno tiene un objetivo en especial. O sea, cada uno tiene un objetivo y una función, por lo cual cada uno lo hace diferente y dependiente a lo que uno, como lo quiera utilizar. Para esta oportunidad, solo hablar de 5, obviamente hay muchos más, pero los 5 más relevantes en relación a Colombia, por lo cual empezar con la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, tiene 164 miembros y fue creado a partir del Tratado de Marrakech de 1994. Como tal, de las funciones principales de esta Organización Mundial del Comercio es supervisar y regular el comercio internacional. Colombia hace parte, bien dicho, y son 164 países. Por un segundo lado encontramos a la LADI, que es la Asociación de Latinoamericana de Integración. Cuenta con 13 miembros, la cual Colombia hace parte. El objetivo principal de este organismo internacional es favorecer ese desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, y asimismo facilitar el comercio y la cooperación de la región. Encontramos también la UNCITRAL, que es las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil. Es un órgano de la ONU, obviamente hay que entender eso, y favorece y promueve la armonización y unificación del derecho mercantil internacional. Por otro lado, encontramos la OMPI, la cual va a ser más desglosada adelante por nuestra compañera Valentina, la Agencia Especializada de las Naciones Unidas de promover la protección de propiedad intelectual a nivel mundial. Y finalmente traemos a colación como ejemplo una organización que no compete a América, sino compete al continente europeo, que es la European Patent Office, la cual es una organización mundial encargada de otorgar y de administrar patentes en Europa. Estas son unas cinco ejemplos, obviamente hay más como la UNIROID o la Cámara de Comercio Internacional, pues que más en otra oportunidad podemos hablar un poco acerca de ella. Finalmente, quisiera empezar a darle paso a Valentina, en la cual nos podrá contar un poco más acerca de cómo funciona la OMPI y la finalidad que tiene como tal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Muchas gracias, Gracias, Sebastián. Sebastián. Muchas gracias, Sí. Claudia. Valentina, bienvenida. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, en estos momentos voy a empezar con la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Adelante, por favor. Gracias. En estos momentos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual contiene el texto completo de las normas técnicas y recomendaciones y directrices elaboradas con la intención de armonizar las prácticas sobre la información en materia de propiedad intelectual de los Estados miembros de la OMPI. Más adelante vamos a contar cuáles son los Estados miembros, fomentando de esta manera el intercambio, gracias, de esta manera el intercambio internacional de la propiedad intelectual. Bueno, ¿esto con qué finalidad? ¿Qué es lo que realmente regula la OMPI?
La OMPI es un organismo especializado del sistema de las organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual, todo lo que son patentes, derechos de autor, marcas de diseños, etcétera, ¿sí? Esto como medio de estimular la innovación y la creatividad. Esta es la sede principal de la OMPI en Ginebra, Suiza. Adelante, por favor. Perdón. Bueno, los Estados miembros de la OMPI. Cualquier estado, de la Unión de París es miembro de la OMPI. También es cualquier miembro de la Unión de Berna, cualquier estado miembro de las Naciones Unidas y cualquier estado miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica o que sea parte del Estatuto de la Corte. Un dato curioso aquí, en este caso, es que Palestina únicamente es observador. Palestina tiene estatus únicamente de observador. Y bueno, los estados que no son miembros es, por ejemplo, Kosovo, los estados federados de Macaronesia, Palau, Sudán del Sur y estados con reconocimiento limitado. Estos no forman parte de los estados miembros de la OMPI. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué es lo que realmente facilita las normas técnicas OMPI? Facilitan la armonización de las prácticas entre las oficinas de propiedad intelectual, a los cuales los procedimientos de presentación, examen, publicación, concesión, registro de títulos de propiedad intelectual se lleven al margen y en total orden. Adelante, por favor. Gracias. Además de todo esto, facilita el acceso y la recuperación de su información. Listo. ¿Qué desempeña la organización? La organización desempeña asimismo una función cada vez mayor en la simplificación de los sistemas de registro de patentes y marcas, armonizando y facilitando los procedimientos. El Tratado sobre el Derecho de las Marcas TLT de 1994 y el Tratado sobre el Derecho de las Patentes PLT, aprobado en el año 2000, simplifican y armonizan los procedimientos destinados a mantener, respectivamente una marca. Y ya. Adicional a esto, la OMPI administra hoy 26 tratados, 2 de estos tratados con otras organizaciones internacionales, esto como lo es la WIPO y ya. Bueno, Valentina, aquí es importante resaltar que pues vemos que la OMPI tiene un amplio despliegue, muchos estados miembros, muchos tratados, 26 tratados en torno a una organización, es un número importante y esto tiene razón de ser. Este tema de propiedad intelectual, de marcas, de registro de patentes, ha tenido mucho desarrollo en los últimos tiempos y lo seguirá teniendo más en la era que estamos, en la era de la tecnología, de desarrollo de software, de desarrollo de conocimiento, de toda la gestión de conocimiento, de investigación. Estamos en un mundo que está innovando, investigando constantemente y por eso hay necesidad de tener, digamos, todas estas reglas claras en materia de propiedad intelectual, que como lo decíamos al principio, es eso que llamamos y está relacionado con esos intangibles que han tenido tanto desarrollo en el comercio y nos saca un poco de ese esquema tradicional de que estamos negociando un bien que podemos ver y tocar y aquí lo que estamos negociando es con conocimiento, con desarrollo, con investigación y con una inversión detrás gigante. Hay que tener presente que todo esto de investigación y de la gestión del conocimiento involucra inversiones cuantiosas de empresas en aras de desarrollar y de investigar constantemente. Entonces, aquí lo vemos en este despliegue. Adelante, Valentina. Bueno, acá continuamos con lo que son los logos. Este es el logo de la OMPI y ya, como finalidad. Bueno, para tener recordación de cuando veamos ese logo, por lo menos sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sí, igualmente importante que pues la OMPI como tal
generar esa protección de la propiedad intelectual favorece una facilitación y cooperación de las diferentes entes con el fin de promover un mayor comercio, porque después sí, obviamente si se ofrecen los servicios de solución de controversias, de protección de las patentes, es importante generar esa asistencia técnica entre los Estados miembros. Bueno, para finalizar como equipo, vamos a cambiar el idioma en inglés para dar unas pequeñas conclusiones que tenemos. So first of all, we have to say that it was an amazing meeting. We have an amazing group that it was confirmed by Claudia, by Valentina, and Manuel. And it was a first topic that we have to say that is really important to understand international commercial law as a vital legal discipline for regulating global business transaction, promoting market unification worldwide. Obviously, it's a first topic that we have to say it is the basis that we have to take more knowledge about that, to take more time to read, to investigation, to research all the things that are related about the international commercial law. Also, likewise, the importance of key international regulatory bodies plays a crucial role in harmonization and regulating competition and intellectual property standards at the international level. Their work contributes to establishing a legal framework the foster trade and the protection of the intellectual property right worldwide. And we have to say that thank you for everybody for the assistance to say there. And obviously, if we have any question, we could discuss in another moment. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado esta interacción, este espacio que construimos de espacio de conocimiento para hablar sobre el derecho mercantil, la ley mercatoria, esos tipos de contratos que son importantes dependiendo de cuál vamos a tratar como nosotros como futuros negociadores internacionales y finalmente llevarlo a cabo, ponerlo a cabo en un ejemplo práctico que va a ser desenvuelto en una próxima oportunidad. Muchas gracias Muchas a gracias, todos. Sebastián, y además por ser tan incluyente y permitirnos, sabemos que también tenemos espectadores en otros sitios y de habla inglesa, entonces en estas conclusiones dar como un resumen de lo que aquí hablamos. Nos encontraremos en en un próximo espacio. Valentina, muchas gracias también. Y a Juan esperamos que cierre ese contrato de exportación de uchuvas con éxito y que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. Muchas gracias de igual Muchas manera a gracias, que todos. estén muy Muchas bien. gracias. Bueno, chao.